El punto de partida que vamos a tomar en cuenta ahorita para hablar acerca del Community Manager es el tema justamente de los medios sociales. Los medios sociales son lo que comúnmente nosotros decimos redes sociales. Los medios sociales son justamente las plataformas sobre las que funcionan estos sistemas de comunicación con los usuarios. Entonces, a estos sistemas los vamos a conocer como medios sociales. Es decir, Facebook es un medio social, Twitter, LinkedIn, etcétera, son medios sociales. Ahora, estos medios sociales han ido evolucionando. Aquí tenemos una gráfica sencilla que muestra los primeros sistemas desde 1995, como son los sistemas de chat o conversación básica que teníamos, hasta sistemas como el WhatsApp o Facebook o las otras plataformas que actualmente son las que más se están utilizando. En este caso, la idea con esta lámina únicamente es que ustedes tengan en cuenta esta transformación que estamos atravesando. Apenas nosotros estamos empezando a utilizar estas plataformas. Estas plataformas todavía van a cambiar mucho más. Pero la parte más importante que quiero que ustedes tengan en cuenta es la diferencia entre lo que son los medios de comunicación masiva como la televisión y la radio y estas nuevas plataformas, que en este caso tienen distintas características y a la vez esto genera distintas oportunidades y posibilidades. Vamos a ver. Tenemos aquí las principales características que hemos definido para el tema de los medios sociales y que les diferencian de estos medios masivos de comunicación. Tenemos, empezando desde aquí arriba, la comunicación bidireccional. La comunicación bidireccional quiere decir que nosotros podemos enviar información y podemos recibir información. Esto lo podemos hacer en ese mismo momento o de manera asincrónica, es decir, que escribimos en un momento y en otro momento nos contesta. Entonces, la comunicación a través de los medios sociales tiene esta posibilidad tremenda de poder captar y recibir información de ese público al que le estamos haciendo llegar nuestra información, nuestra propuesta. Entonces, teniendo en cuenta este punto nada más, nosotros tenemos una comunicación completamente distinta o mucho más evolucionada que lo que es una comunicación unidireccional a través de un canal de televisión o de una radio. La siguiente característica es la red de contactos. La red de contactos es el hecho que a través de estos medios nosotros podemos justamente compartir información con una serie de personas que nosotros podemos identificar, ya sea porque los conocemos directamente o porque de alguna manera tenemos algo en común, como son los grupos de Facebook o las comunidades en línea. La siguiente característica que nos diferencia de estos medios es el potencial viral. El potencial viral justamente es esta capacidad de poder transmitir una información y que esta información, el momento que es transmitida por otra persona, esa otra persona a su vez sea retransmitida y de esa manera se propague indefinidamente un contenido. La siguiente característica es la aparición de las tendencias. En el momento que tenemos una conducta, un comportamiento de una persona y este comportamiento es imitado por otros usuarios en distintos lugares, en distintos espacios, nosotros vamos a tener una ola, una tendencia común donde una idea puede propagarse y a la vez convertirse en una idea que se transfiere a una comunidad muy grande. La siguiente es la capacidad de segmentación. Las capacidades de segmentación son justamente el hecho de que nosotros ahora, a través de los sistemas digitales, tenemos las facilidades, por ejemplo, a través de sistemas como los que tienen Facebook o los que tienen Google, y que de hecho muchos otros sistemas copian este mecanismo, es poder generar perfiles o poder de alguna manera determinar características del público al que queremos llegar. Por ejemplo, presentar información que queremos que solo llegue para mujeres, que queremos que solo se presente para jóvenes, que buscamos que solo se presente para jubilados, etcétera, donde nosotros podemos hacer segmentaciones, es decir, establecer grupos de personas con características comunes. Y finalmente tenemos esta característica de los influencers. Los influencers tienen una analogía o tienen una figura equiparable en los medios de comunicación como la televisión y la radio, pero en la televisión y en la radio generalmente estas personas son celebrities. Los celebrities son personas muy conocidas y por el hecho de ser personas muy conocidas, una información que ellos comparten puede llegar a muchos espacios. En cambio, el influencer es una persona que por su actividad
y por su trayectoria, en el tiempo podría ser relativamente corta, pero por su trayectoria trascendente, es decir, que es muy significativa para los usuarios, entonces lo que esta persona hace es un modelo a seguir o es una referencia de alta calidad para las personas que son seguidores. Es decir, el influencer maneja esa influencia, esa capacidad de transmitir sus ideas a través de lo que hace, mientras que el celebrity maneja una capacidad de transferir o de compartir información a través de lo que la gente asume que es. Estas son las características principales con las que diferenciamos lo que son los medios de comunicación como la radio y la televisión versus lo que son ahora los medios sociales en internet. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Porque en el momento que nosotros tenemos en cuenta estas diferencias, vamos a poder establecer o crear estrategias que son completamente nuevas. No podemos generar una campaña similar a una campaña de un spot de televisión o de un spot de radio o de las hojas volantes o de publicidad en vallas si tenemos aquí un mecanismo que es interactivo, que nos permite segmentar y que tiene todas estas características. Entonces, el momento que entendemos que el medio social o las redes, en este caso, de estos sistemas nos permiten comunicar esta información, podemos nosotros generar una estrategia mucho más rica, porque sabemos que si mandamos un mensaje vamos a tener una respuesta. Podemos hacer pruebas de productos, podemos hacer pruebas de ideas, podemos generar otro tipo de información, podemos retroalimentarnos de lo que hace el público, podemos hacer cambios de campañas en cuestión de minutos. Si es que nosotros tomamos una decisión y una campaña no funciona como queremos, en internet nosotros podemos hacer el cambio en minutos. En televisión el contenido generalmente no se va a poder cambiar sino en un proceso mucho más largo. Veamos. Ahora, ¿qué es el Community Manager? El Community Manager, desde nuestro punto de vista, establecemos una definición muy sencilla donde decimos que viene a ser una persona que intermedia entre un público y una empresa de manera que ambos se beneficien. Es decir, para nosotros es una persona que está buscando el beneficio de la empresa, está buscando el beneficio de esta comunidad y hace un trabajo de comunicaciones entre ambos. Aquí les dejo algunas definiciones que ustedes pueden tener en cuenta. Si quieren las pueden copiar, pueden pausar el video y pueden revisar estas definiciones, que son definiciones acerca de lo que es un Community Manager. Ahora presentamos algunas características del Community Manager. En este caso vamos a presentar 7 características del Community Manager que nosotros consideramos que son las más importantes de una persona que haga este tipo de trabajo. La primera, que está indicada acá abajo, es que esta persona debe tener mucha claridad del tipo de público al que se dirige. El Community Manager debe tomar como primera asignatura de estudio el perfil del cliente objetivo. Dónde está ubicado geográficamente, cómo se comunica, cuáles son las palabras que le causan más interés o los temas que le causan más interés, qué tipo de estructura familiar tiene o qué edad tiene, o si es que son hombres o si son mujeres, o qué hábitos o dónde trabaja, etcétera. Todas las características que podamos sacar y obtener de ese público objetivo, el Community Manager las debería conocer para hacer una comunicación más efectiva, para comunicarse en el mismo tono y hablar de la manera que ese público le vaya a entender. La siguiente característica es que demuestra empatía. Esto quiere decir que es una persona que tiene que conectarse con la sensibilidad de su público, con las necesidades de ese público. Esto es fundamental, aunque parece obvio, pero puede pasar, y es el hecho de que si un Community Manager no contesta con empatía o no responde de manera empática a sus usuarios, automáticamente van a tener una pérdida, una desconexión, y eso puede incluso provocar un desprestigio de la empresa. La siguiente característica es que el Community Manager debe conocer el contenido que va a difundir, ¿ya? Esto también puede parecer obvio, pero tiene que ser obligatorio y tiene que ser manejado de manera estricta, donde esta persona que maneja la comunidad tiene que estudiar el producto, estudiar el servicio y todas sus características para poder dar respuestas efectivas. Hay casos donde ustedes van a tener productos o servicios que son muy complejos. Si los productos o servicios son demasiado complejos, entonces lo recomendable va a ser que esta persona tenga un nivel mínimo para poder contestar, y si es que es algo demasiado avanzado, pueda generar una conexión a una siguiente instancia. Por ejemplo,
la conexión o la comunicación con un técnico especializado, una cita personal, un documento de apoyo, un video de soporte, etcétera, de manera que la persona community manager que conteste pueda responder efectivamente, y si no tiene el nivel de conocimiento que necesita, pueda darle una alternativa para que la persona tenga una respuesta. Lo siguiente es conocer la competencia. En este caso también es importante que el community manager estudie el entorno en donde se desempeña la empresa. Entonces tendría que estudiar qué otras empresas ofrecen los mismos productos y servicios y en qué condiciones está en términos de competitividad la propuesta o el producto o servicio que está manejando. La siguiente característica es que esté preparado para responder a las crisis. Vamos a tener problemas en el caso de que las personas o los usuarios, hay ocasiones en que los usuarios generan reclamos, generan protestas o simplemente quieren desequilibrar o desprestigiar a una empresa a través de sus comentarios. Entonces el community manager debe tener esa habilidad o esa capacidad, ¿ya?, de poder responder a estos inconvenientes. Por una parte es el hecho de tener preparado un plan de respuesta de crisis, donde mediante una serie de pasos va a ser qué es lo que se tiene que decir al principio, cómo se va a manejar la crisis y cómo se va a cerrar el proceso de crisis, ¿ya? Y por otro lado tiene que estar preparado para cualquier situación imprevista a través de cierto tipo de respuestas de primera mano con las que debe responder. El siguiente es que debe seguir una planificación de marketing. Aquí viene un punto clave. Este tema es muy claro en las empresas grandes y en las empresas medianas, pero en las empresas pequeñas es algo que se genera como un tema confuso, y es el hecho de pensar que el community manager tiene que hacer todo el proceso de marketing. En este caso, lo más recomendable en un escenario ideal es que el community manager hace su trabajo como parte de un engrane, ¿ya?, que es todo el proceso de marketing. Es decir, la empresa como tal genera una estrategia en un tiempo donde dice: esto es lo que vamos a hacer, estos son los pasos que vamos a seguir, esto vamos a hacer en ventas, esto en publicidad, etcétera, y el community manager se conecta en ese engrane y hace su trabajo, ¿ya? Ahora, en empresas demasiado pequeñas, con procesos, con presupuestos demasiado limitados, va a ser un poco más difícil, y a lo mejor el community manager va a ser el encargado, pero deben tener bien claro esto ustedes en el momento que van a trabajar. El community manager no hace la estrategia de marketing, o no debería hacer la estrategia de marketing, sino que tiene que conectarse a esa estrategia que debería ya estar creada. Finalmente ponemos la capacidad la característica de que el community manager debe estar capacitado para analizar los datos estadísticos. Esto sí es un trabajo del community manager. El community manager debe conocer los datos y debe conocer la manera de interpretar esos datos para sacar provecho al trabajo que ya se va realizando. Es decir, el momento que se hace una publicación, tiene que revisar cuáles son los indicadores que le dicen si es que lo que está fallando es el tipo de contenido que está presentando, o lo que está fallando son los horarios en los que está publicando, o si el problema está en el tipo de público al que está enfocándose, etcétera. Todo esto, a través de los datos que nos arroja el internet ahora, se puede analizar, y este sí es un trabajo del community manager. Veamos el marketing y el community management. Aquí viene una parte interesante, que es justamente cómo conectamos el proceso de marketing con el trabajo del community manager. Para empezar esto, les vamos a presentar aquí el bucle de Oz. Si ustedes no han visto el video, hay un video anterior y posiblemente van a ver videos nuevos acerca de este concepto nuevo de esquema del modelo de marketing que se llama bucle de Oz. En este caso, vamos a revisar acá todo un circuito que se compone de dos ejes, que son aquí el público objetivo, la propuesta de valor, y 8 segmentos, que es esta pista que va circulando alrededor. El modelo, en realidad, una vez que ustedes se familiarizan, resulta muy amigable. Entonces, veamos. En primera instancia, el público objetivo es el tipo de persona al que se quiere llegar, que, como dijimos, el community manager debe conocer muy bien. El siguiente elemento es la propuesta de valor. La propuesta de valor no es un producto, no es un servicio. La propuesta de valor es una solución. La propuesta de valor es una respuesta efectiva a un problema que tiene una persona. Entonces, nosotros tenemos que plantear esto de una manera que sea atractiva. Por ejemplo, Starbucks no te vende café.
Starbucks lo que ofrece es una experiencia de que te sientas como si estuvieras en tu casa. Entonces, si tienes una reunión, si quieres pasar un momento tranquilo, si quieres leer, etcétera, simplemente te vas a Starbucks, pagas un café y la pasas bien. Entonces, en este caso, la propuesta de valor de ellos es esa sensación, es esa estarme sentado como si estuviera yo en mi casa, y de esa manera yo puedo ir allá y puedo pagar 10 veces más de lo que me costaría tomarme un café que yo mismo puedo preparar en la casa. Entonces, definida la propuesta de valor que tiene que responder obviamente al producto o servicio que ustedes tienen, empezamos aquí a tener en cuenta todo este circuito de nuestro negocio, ¿ya? Ustedes pueden hacer un ejercicio sencillo y ustedes pueden valorar cada uno de estos 8 segmentos, le pueden poner un valor de 0 a 5 para su negocio, para ustedes un poco identificar qué estado tiene este tema dentro de su empresa. Por ejemplo, en el caso de la marca, estamos hablando de lo que es el nombre de su empresa, esa identidad que ustedes tienen de su negocio para con los clientes. Por un lado, ustedes tienen el hecho de que primero esté definida, es decir, ya tienen un logo, ya tienen un nombre, tienen una marca, tienen una frase, tienen una visión, una misión, etcétera. Toda esta serie de características de la identidad de la marca, si es que ya están definidas, de 0 a 5, estaríamos hablando de un 5, todo definido. Y adicionalmente lo siguiente sería ver hasta qué punto esta marca está posicionada. Esto es un poco más difícil de identificar, pero ustedes pueden hacer un primer ejercicio de manera subjetiva donde pueden tratar de asumir su marca dentro de un mercado, cómo está posicionada, cuánta gente le conoce, poca gente, mucha gente, etcétera. Entonces ustedes pueden hacer una definición, una valoración subjetiva de este dato y también poner un valor de 0 a 5. De estos dos valores sacar un promedio y ustedes tendrían un valor de 0 a 5 acá. Lo siguiente es el contenido. El contenido son las fotografías, los videos, los textos y todos los materiales que ustedes puedan tener acerca de la propuesta de valor en función de este público. Es decir, un contenido por un lado tiene una cantidad donde ustedes dicen sí, tengo 500 fotos, tengo 800 artículos, tengo 400 videos, etcétera, o tengo 5, 10, 4, y eso es una cantidad. Por otro lado tenemos una calidad, que es decir, este contenido en qué medida es un contenido que se acerca al público. Si yo tengo personas de la tercera edad, mis contenidos están creados de forma que esas personas lo entiendan, o si es un contenido para jóvenes, está formateado ese contenido de manera que este público lo entienda. Entonces, si es que es así, yo voy a tener también una alta calidad. Nuevamente una calificación de 0 a 5. Y el siguiente, la propagación. La propagación es el punto más conocido, es el tema de llegar a los usuarios. Es decir, una vez que yo ya tengo definido mi contenido, a cuántas personas y cómo voy a llegar a esas personas. Entonces, en la propagación estaríamos hablando por un lado del posicionamiento natural, es decir, cuando ustedes buscan en Google, si es que el sitio de ustedes aparece. Si el sitio de ustedes aparece en los primeros lugares y ustedes ya tienen esos datos, dicen sí, tenemos un alto tráfico por el buscador de Google, ¿ya? O ni siquiera aparecemos. Entonces ustedes por un lado van a definir esta cantidad de tráfico que pueden tener a través del buscador, la cantidad que ustedes tienen a través de las redes, en este caso como Facebook, y otras redes como podrían ser en este caso YouTube o Twitter, etcétera, donde ustedes pueden evaluar qué cantidad de personas están viendo el contenido que ustedes están presentando. Aquí también estarían las campañas pagadas, es decir, ustedes tienen o no tienen campañas donde ustedes están pagando para aparecer en Google o para aparecer en Facebook, y en esas campañas también cuál es la propagación. Nuevamente valoramos de 0 a 5 el nivel de propagación que ustedes tienen en función también de lo que ustedes conocen de su mercado. Es decir, si yo estoy teniendo 1000 visitas, este volumen de 1000 visitas, supongamos al mes, puede ser un volumen relativamente alto. Si mis competidores en sí están recibiendo 500 o 200 visitas, entonces yo tendría una ventaja. Pero si yo tengo 1000 visitas al mes y mis competidores tienen 1000 visitas al día, entonces definitivamente yo todavía tengo mucho trabajo por hacer en el tema de propagación. Siguiente es la interacción. La interacción es el trabajo justamente de poder comunicarse con el público. Aquí es donde más trabaja el Community Manager, y vamos a ver los segmentos donde opera el Community Manager dentro del bucle. Entonces, la segmentación viene a ser, la interacción viene a ser este punto donde el Community Manager o obviamente la empresa
genera este circuito de comunicaciones. El chat a través de WhatsApp, el chat a través de Facebook, la comunicación a través de teléfono, si es que existe algún tipo de formulario, etcétera, todos los mecanismos que ustedes tienen. Ustedes tienen primero, tienen definidos esos mecanismos, es decir, yo sé claramente que mi mejor canal de comunicaciones es WhatsApp y teléfono convencional, por decir. Entonces, ¿tienen bien definido eso? Uno. Y dos, esos son canales por donde está fluyendo la comunicación, es decir, ustedes tienen un WhatsApp que no les han escrito en 3 meses o tienen una línea telefónica que no suena nunca por el internet. Entonces, si ustedes tienen un alto tráfico, una conexión frecuente donde la gente está enviando mensajes, ustedes van a tener una calificación alta. De 0 a 5, nuevamente evalúen en su negocio cómo está la interacción. La reputación. La reputación es en este caso el tema de cómo nos perciben más allá de nuestras fronteras, de lo que nosotros publicamos. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi sitio web y yo publico mi información ahí y ahí yo puedo decir maravillas de mi negocio. Pero, ¿qué es lo que dicen de mí en un periódico en internet? ¿Qué es lo que dicen de mí en una página de Facebook que no es la mía? ¿Qué es lo que dicen de mí en un perfil de Twitter? ¿Ya? Ahora, si estoy empezando mi negocio, evidentemente no voy a tener esa información. Pero, si es que yo ya tengo una trayectoria, voy a poderla investigar y voy a poder saber qué es lo que la gente está diciendo y mediante esa investigación poder determinar cuál es la reputación actual de mi negocio. ¿Ya? Luego cruzamos el bucle, pasamos el nudo, que ya vamos a explicar adelante por qué tenemos este nudo, y aquí tenemos la parte de lo que es la oferta. La oferta es propiamente lo que sería ya llegar a revisar qué es lo que le quiero presentar a mi cliente objetivo. La oferta podría estar plasmada en un sitio web o podría estar plasmada en un documento donde nosotros le decimos al usuario, esto es lo que tenemos, estos son los beneficios, estas son las ventajas, etc. Y nosotros debemos valorar qué tan efectiva es esa propuesta. Por ejemplo, ¿ustedes tienen un sitio web? ¿Sí o no? Si es que tienen un sitio web, ese sitio web realmente está solucionando este interrogante, es decir, yo puedo llegar al sitio de ustedes y encontrar todo lo que necesito para poder adquirir el producto que ustedes tienen. Esto suena ridículo, pero es algo que pasa demasiadas ocasiones, y es el hecho de que tenemos una página decorativa, una página que no tiene casi información, que no está completa, que no está actualizada, y en esa medida esa oferta supuestamente que tenemos ahí no sirve. Entonces revisemos y califiquemos nuevamente de 0 a 5 en qué medida yo tengo una propuesta y en qué medida esa propuesta es efectiva o responde a esta necesidad o está demostrando lo que yo en realidad tengo para mi cliente, que no es solo una tabla con precios. Como les decía, lo que tenemos aquí justamente en este lado del bucle es la propuesta de valor. Entonces la oferta tiene que justamente destacar esos beneficios, esas bondades, esos motivos para que el cliente pague, para que el cliente adquiera nuestro producto o nuestro servicio. Después de esto tenemos la conversión. La conversión es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo en el momento que hicimos la oferta. Entonces, existen distintos tipos de negocios. Por ejemplo, si yo vendo bienes raíces, la persona no entra al sitio web y dice, ah, sí, voy a comprar bienes raíces, voy a comprar 4 casas, un terreno, y paso la caja, pago y listo. En este caso, cuando la persona está adquiriendo bienes raíces, generalmente lo que suele darse es que la persona va a buscar información. Entonces, lo que nosotros en algunos casos buscamos en bienes raíces va a ser un contacto para que esa persona se comunique con nosotros de manera más cercana, por ejemplo, a través del teléfono o en una reunión personal, y ahí, en esa reunión personal, vamos a hacer el negocio. Entonces, la conversión que perseguiríamos en ese ejemplo sería una llamada o un formulario llenado para una cita. Otra conversión puede ser el hecho de que descarguen un documento porque necesito que se informen primero de algún tipo de información, o puede ser la conversión de que necesito que se suscriban a un boletín, ¿ya? O directamente en el comercio electrónico lo que sería la conversión de la venta, es decir, que me compren el producto que yo les estoy presentando. ¿Listo? El siguiente segmento es el de la experiencia. En este caso, una vez que nosotros hemos conseguido que la persona haga lo que estábamos persiguiendo en la conversión, entonces nosotros debemos medir cuál fue el tipo de respuesta, ¿ya? Es decir, perfecto, vendí el producto y servicio que estaba ofreciendo, pero ¿cómo le está yendo al cliente con esto? ¿Ya? ¿Eso por qué me importa? Eso es básico y es fundamental, porque yo necesito saber si le está yendo bien para que el cliente me vuelva a comprar o para que el cliente me compre más.
o para que el cliente me recomiende. Entonces, por estas razones y algunas más, es básico que nosotros tengamos en cuenta o valoremos el tema de lo que es la experiencia del usuario en momento de que ya realizó la conversión que estábamos persiguiendo. Perfecto, o sea, la conversión que estaba persiguiendo era una cita. Entonces, ¿cómo fue en la cita? ¿La cita fue efectiva? ¿Fue justo lo que el cliente estaba buscando o salió decepcionado? Entonces, esto es lo que tenemos que ir valorando en el punto de la experiencia. Y de esta manera se cierra el bucle. Ahora, esto justamente tiene una forma de un bucle porque no se acaba en la experiencia. Esto, una vez que llegamos al final de la experiencia y nos conectamos nuevamente con la marca se alimenta de lo que la experiencia nos ha dado. Entonces, si nosotros hemos logrado entregar un producto bien hecho, que satisface las necesidades del cliente, entonces nosotros vamos a tener una marca que crece, ¿ya? Que se llena de prestigio. Por ejemplo, pongamos el caso de los teléfonos iPhone. Los teléfonos iPhone muy agradables al tacto, muy intuitivos, etcétera, y por todas las cualidades y características que tienen, al ser una experiencia favorable para el usuario, el uso de este producto, haber adquirido ese producto ha sido muy satisfactorio para ellos, entonces la marca automáticamente crece y se llena de prestigio. Por el contrario, si nosotros tenemos un producto malo o un servicio deficiente, entonces mi marca va a verse afectada, ¿ya? Entonces aquí, el momento que cerramos con experiencia, tenemos nuevamente un pequeño aporte a tener en cuenta para nuestra marca. Y este es, en términos resumidos y un poco a la carrera, lo que sería el tema del bucle de Oz. Como les digo, hay otros videos donde nosotros presentamos esto con un poquito más de detalle, y en videos posteriores también vamos a presentar más información de acá. Ahora lo que nos interesa es, después de esta revisión, ver qué rol tiene el Community Manager dentro del concepto del bucle de Oz en el marketing digital. Entonces, tenemos aquí una imagen justamente donde nos muestra, en el lado derecho del bucle nos indica lo que es la parte transaccional, y en el lado izquierdo nos indica lo que es la parte de la relación con el usuario, ¿ya? Los temas marcados en tono amarillo son justamente los que se involucran directamente con el trabajo del Community Manager. Entonces, el Community Manager va a estar relacionado en este segmento de los contenidos justamente en un proceso de co-creación, no como está aquí, bueno, está puesto como creación, pero la idea es una co-creación de contenidos. Es decir, el Community Manager directamente no tiene que ser el maestro fotógrafo, el experto en video, el experto en hacer multimedia, etcétera, sino que tiene que ser una persona que de alguna manera, al entender al público y al conocer al público, va a coordinar con el departamento que genera el contenido para que se genere un contenido adecuado. Lo siguiente es la propagación. La propagación justamente ya sería la parte de lo que es el posicionamiento en los buscadores, el tema este que hablábamos de lo que son ya las campañas en Facebook, desde lo que es la campaña orgánica y la campaña pagada para trabajar. Entonces aquí el Community Manager debe justamente tener clara esta etapa de propagación de la información y entender cómo llevar esta información a todos los usuarios en todas las instancias. Lo siguiente, la interacción. Entonces aquí nuevamente el Community Manager es fundamental que entienda y que genere, incluso que diseñe estos protocolos de comunicaciones, donde decimos justamente los protocolos de comunicaciones iniciales. El usuario llega por acá, se comunica acá, luego pasa a esta instancia, acá se resuelve, acá compra, etc. Y el siguiente protocolo en los casos de crisis. Entonces, acá se genera la crisis, cómo se responde inicialmente, cómo se cierra. Y la parte de la reputación. En la parte de la reputación, ahí tenemos justamente lo que sería el tema de que el community debería hacer justamente esta investigación, esta revisión de cómo están valorando nuestra marca, nuestro nombre fuera de nuestros espacios. Luego vendría la parte transaccional, que está por acá. Ahora veamos las funciones del Community Manager, que de alguna manera ya las estuvimos describiendo en esta lámina del bucle, pero aquí les ponemos un poco más específicas. Entonces vamos a empezar por aquí abajo, donde dice co-crear. Entonces el primer trabajo justamente del Community Manager va a ser este trabajo de colaboración en la creación de contenidos, como ya explicamos en el bucle. Lo siguiente sería compartir. Compartir sería lo que mencionamos en el bucle, en la parte de la propagación, y es el hecho justamente de hacer llegar esta información a muchos usuarios. Lo siguiente sería buscar interacciones. Entonces,
de alguna manera el Community Manager tiene que revisar que el contenido, la manera de publicar, los horarios del público, etcétera, sean características para que esa información provoque conversar, provoque que la gente comente o que haga preguntas, porque ese proceso de comentar, de hacer preguntas, de compartir, es justamente el que le va a dar vida y le va a dar esta posible viralidad al contenido. Lo siguiente, intermediar las comunicaciones, es decir, el Community Manager justamente es lo que habíamos dicho desde el principio, la persona encargada de manejar todo lo que se dice de la empresa hacia el público y del público hacia la empresa. Y finalmente, analizar y optimizar. Ahora, de todo el trabajo que se hace, es parte, como también habíamos mencionado, el tema de que el Community Manager tiene que revisar esos datos. Por ejemplo, en el momento que se va a compartir, tiene que revisar cuáles son los públicos más efectivos, en qué caso le conviene hacer una campaña con un alto presupuesto, en qué caso le conviene hacer una campaña con un bajo presupuesto, qué cosas publicar, etcétera. Y todo eso se va a dar gracias a los datos de los trabajos que se van haciendo. Hace un trabajo, genera datos, revisa esos datos, mejora ese proceso que sería la optimización y una vez optimizado sigue avanzando. ¿El Community Manager vende? Esta es una pregunta bastante interesante. En principio les diría que sí y que no. Les explico. El tema es este. El bucle de Oz, justamente como les había mencionado, en el lado izquierdo nos presenta acá lo que es la parte de la relación con el cliente, es decir, entre mi marca y mi público, de qué manera yo me estoy comunicando, no ofreciendo, no dedicándome a vender, sino diciéndoles y contándoles lo que yo hago y también interesándome yo con las necesidades de mi público. Entonces, ahí se crea una relación y en la parte derecha justamente está la transacción donde le decimos, sí, esto es lo que tenemos, cuesta esto, usted quiere, pague y tome. Entonces tenemos esta parte acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede en muchos casos, y esto incluso ocurre en empresas medianas y en empresas grandes, es el tema de que muchas empresas dicen, no, o sea, yo lo que quiero es vender, y directamente cogen acá, hacen una campaña, traen un montón de gente para que compre. Ahora, estas campañas de llamar a la venta directamente sin haber preparado ese público, sí funcionan. Esas empresas meten miles de dólares, pero venden, generan resultados. Ahora, el tema básico es que si es que yo hiciera un trabajo de relación, vamos a ver aquí en los números, que este trabajo de hacer una relación con el cliente me va a resultar, primero, mucho más barato y segundo, me va a generar un trabajo a largo plazo donde yo cada vez voy a tener que invertir menos en publicidad para poder tener más resultados. Entonces, el trabajo del Community Manager directamente, como habíamos visto en el bucle, está centrado en la relación. Entonces el Community Manager en la parte de la transacción no se mete, es decir, no vende, ¿ya? Pero al estar en la relación, al construir este acercamiento entre lo que es mi marca y el público, entonces sí está preparando la venta, sí está poniendo todos los ingredientes para que ese cliente potencial llegue calientito, listo para comprar en el momento en el que nosotros le damos información efectiva, le respondemos a sus inquietudes, entonces el cliente llega solito, va y compra, ¿ya? Entonces el Community Manager no vende, pero el Community Manager hace un trabajo que prepara la venta y puede construir y crear muchas más ventas que una campaña fría. Veamos aquí lo que les decía de los números. Entonces vamos a poner aquí datos de empresas. Estas son marcas que operan en redes de Facebook en Ecuador. Estas marcas nos presentan aquí información pública. Esta información es información que ustedes entran y se ponen a contar en cada una de las publicaciones, ustedes la van a poder ver, ¿ya? Ahora, aquí tenemos 12 marcas. Estas 12 marcas han generado en los últimos 6 meses, que están medidos aquí, 823,000 y pico personas que se han contactado con ellos, es decir, más de 800,000 personas han hablado con estas marcas, han dado like, han compartido, de alguna manera se han conectado con estas marcas en los últimos 6 meses. Para generar estas 800,000 interacciones o estos 800,000 contactos, estimamos nosotros por ciertos cálculos que hacemos internamente,
que estas empresas pudieron, es un dato aproximado, pudieron haber gastado más o menos $100,000 cada mes. Es decir, en este lapso de 6 meses, ellos pudieron haber gastado $600,000 para llegar a 800,000 personas, ¿no? Entonces la relación, si vemos, es bastante cercana a $1 por usuario alcanzado en los últimos 6 meses. Ahora veamos, esto mismo son la lista de las empresas comparadas en el tiempo, ¿ya? Y ahora vamos a ver aquí, en cambio, 12 marcas, pero ya no de empresas. Aquí tenemos 12 marcas de sitios de contenido viral. Entonces aquí están marcas como Bored Panda, Bigs, Playground. Entonces, el momento que nosotros revisamos estas marcas, vemos que claro, el alcance de ellos es muchísimo más alto. El alcance de ellos ahorita se estimó en esos mismos 6 meses en 45 millones de personas que de alguna manera se conectaron con la información de ellos. Es decir, en el otro caso vimos en 6 meses casi 1.800.000 y pico. Y en este caso estamos viendo 45 millones de personas que se comunicaron con estos contenidos. Ahora, calculamos que habiendo conseguido más de 45 veces el resultado, posiblemente estas empresas invirtieron $20,000 o menos. Porque incluso ahora tenemos una posibilidad donde nosotros, cuando tenemos un contenido que se propaga mucho en Facebook, podemos cobrar. Es decir, si es que yo tengo un video interesante y lo publico, puedo decirle a Facebook que me pague cada cierto número de vistas ya por poner una publicidad. Entonces, quiere decir que estas empresas no solo que no están pagando, sino que posiblemente algunas de estas empresas están cobrando por la publicación que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre pagar una buena cantidad de dinero y posiblemente hasta cobrar, llegando 45 veces más personas que en el otro caso? Justamente la diferencia está en el contenido, porque en el contenido de las empresas lo que estamos teniendo son ofertas. Cómpreme, aquí está mi descuento, revise, es bueno, bonito y barato, etcétera. Son propuestas que se ciñen a la televisión tradicional, a la radio tradicional, donde se hace un hermoso video, se hace una hermosa publicación, pero esa publicación no sirve de mucho porque estamos acostumbrados a que vemos una gran publicidad y sabemos que lo que quieren es nuestro dinero, no les interesa nuestro beneficio. Entonces, directamente este tipo de contenidos tiene un impacto muy bajo y hay que poner mucho dinero para que esas publicidades lleguen a todas esas personas. Ahora, en este caso, el contenido viral es distinto, porque si es que yo publico un video de contenido muy emotivo, una historia muy sensible, incluso el video de un perrito, este tipo de informaciones, el momento que llega a la sensibilidad de los usuarios, hace que estos usuarios de manera natural comenten, de manera natural publiquen y de manera natural compartan esa información. ¿Cuántos de ustedes han compartido un 20% de descuento, un 2x1? O sea, eso hace la gente que tiene el negocio. O sea, yo tengo el negocio, yo publico mi 2x1 y entonces yo comparto mi 2x1 con mis 4 amigos, ¿ya? Pero la gente normalmente no hace eso en las redes. La gente comparte cosas que de alguna manera se siente vinculada con ellas, ¿ya? Que de alguna manera siente que son afines a su sensibilidad. Si es que yo soy vegetariano y publican un video de vegetarianismo, yo lo comparto porque yo siento que están hablando de mí, de lo que yo siento, ¿ya? Si es que, por ejemplo, a mí me gustan las vacaciones y veo algo interesante, lo comparto. ¿Por qué? Porque me siento identificado, porque estoy aspirando a eso, etc. Entonces, el momento que creamos un contenido que se conecta con los intereses del público, como vimos en el lado izquierdo del bucle, el momento que tenemos un contenido que se conecta con ese público, que es afín, que es empático, entonces vamos a tener este resultado: un alto tráfico, una alta tasa de compartidos y una alta respuesta, e incluso una generación de ingresos en lugar de un ingreso. Y aquí tenemos, bueno, cerramos con la parte esta de lo que son los mismos datos en los últimos 6 meses para esas marcas, y pasamos a lo siguiente, que es la gestión del contenido. Entonces, en este caso vamos a arrancar con un plan de contenidos. Este plan de contenidos está dividido en 5 pasos con un elemento inicial, y vamos a ir revisando después por detalle cada uno de estos pasos. Entonces,
El momento que vamos a hacer el plan de contenidos, vuelve el tema aquí clave, que es el del público objetivo. Entonces, el trabajo para el Community Manager, el momento que va a empezar a hacer esto, es definir un buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona es un perfil, ¿ya?, donde yo asumo una característica específica de una persona que me puede comprar. Digo, tengo un cliente, mi cliente se llama Juanita, mi cliente Juanita tiene 23 años, mi cliente de 23 años estudia en la universidad tal, mi cliente de 23 años hace gimnasia tal día, es una persona que consume este tipo de alimentos, una persona que tiene estos hábitos los fines de semana, etcétera, Y con eso yo genero un perfil de persona para una propuesta de un producto o un servicio. Empezamos acá con la parte de los objetivos de SMART, que vamos a explicarles de manera muy breve. El tema del plan de canales, que es cómo vamos a ir identificando por dónde vamos a llevar la información. La parte de la auditoría de contenidos, donde vamos a revisar la información antes de justamente de propagar o de compartir esa información. Lo que sería ya el proceso de la promoción o la propagación de ese contenido, y el calendario editorial, de donde nosotros organizamos esa información, cómo se va a ir distribuyendo en el tiempo. Entonces vemos acá el buyer persona, justamente como les había comentado, el perfil de esa persona, cómo nosotros conocemos. Este es un trabajo que ustedes lo tienen que hacer. Por ejemplo, aquí hay herramientas, y esto lo vamos a tratar en otro video, que son temas como Google o Facebook, con los que nosotros podemos extraer una cantidad de información de manera gratuita sumamente valiosa. Entonces esto les vamos a presentar en el siguiente video, que es un video de investigación de mercados con herramientas digitales. Lo siguiente es el tema de definir el objetivo SMART. El objetivo SMART, en términos sencillos, es simplemente un objetivo que es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y debe tener un plazo de tiempo para cumplirse. Ya. Los contenidos. ¿Qué publico? ¿Qué información puedo publicar? Aquí les pongo una pauta. Esta nada más es una guía de lo que se podría tener en cuenta para publicar. Entonces, ustedes dicen, bueno, si yo lo que quiero ahorita es generar una atracción, porque recién me están conociendo, que es lo que tenemos aquí arriba a la derecha, aquí tenemos algunos tipos de contenido. Si digo, bueno, la gente ya me puso atención, pero lo que quiero ya es un poco convencerle de lo que estoy haciendo, entonces tenemos persuasión, que es el contenido que está acá. ¿Ya? Dice, bueno, yo quiero que la persona ya me conoce, ya está medio interesada, ahora sí quiero que me compre. Entonces aquí tengo conversión, ¿ya? Que sería el hecho ya de generar acciones o las conversiones que habíamos conversado, ¿ya? Y digo, bueno, o sea, yo ya tengo el cliente, etcétera, ya me está comprando, pero necesito que ese cliente no se vaya con la competencia, que siga conmigo o que me recomiende. Entonces aquí tenemos la fidelización, y aquí los tipos de contenido que se recomendarían en esos casos. Seguimos. Tenemos el tema de los canales. Este es un tema muy importante, porque nosotros en primera instancia podemos decir, no, yo quiero ir con Facebook. Ya. Facebook puede ser algo que está muy sonado y que en muchos casos sí les puede servir. Sin embargo, es recomendable que ustedes evalúen bien el tipo de público que tienen, ¿ya?, para ver los canales. Por ejemplo, Facebook es una red especialmente para edad mediana hacia arriba. Si ustedes están buscando públicos más jóvenes, posiblemente Instagram o Snapchat o alguna red por ahí sean más interesantes. O si ustedes están buscando otro tipo de públicos, posiblemente Pinterest sea una red más interesante. Entonces, la recomendación aquí es que ustedes evalúen primero dónde ustedes ya están encontrando a ese público, y segundo, cómo ese público se comunica con ustedes, a través de las fotos, a través de las imágenes, necesita videos, o es una gente que lee mucho en Twitter, etcétera. Entonces, ¿de qué manera esas personas se están desenvolviendo? Esto es parte de lo que sería el estudio del cliente, donde ustedes, al entender bien ese cliente prototipo, ese buyer persona, ustedes pueden aquí definir qué red es la que de manera idónea esa persona está utilizando más, o va a ser la más efectiva para ustedes en el momento que ustedes le quieren presentar algo. Listo. Ahora lo que decíamos acá, que era la valoración o la auditoría del contenido. Cuando ustedes tienen contenido, si ustedes ya tienen información, dicen, bueno, tengo 10, 20, 30, 50, 100, 500 artículos, ustedes podrían tomar esa información, podrían tomar esos contenidos y los podrían ir repartiendo en esta matriz que vemos acá. Entonces, por un lado tienen el contenido perfecto, que está aquí en el cuadrante 2, donde se combina el
alto alineamiento o la alta alineación del contenido con el público, es decir, que es un contenido que le compete o que le interesa mucho a ese público, ¿ya? Porque yo puedo tener un producto o un servicio que eventualmente no sea tan interesante. Si es que mi contenido es altamente interesante para el público, estoy acá arriba. Y a la vez estoy a la derecha si mi contenido es un contenido fácil de propagar, fácil de compartir, que tiene un alto desempeño. Entonces evalúo el contenido con alto desempeño y con alta alineación con el público y es un contenido perfecto. Tengo un contenido que tiene una alta alineación con los intereses de mi público, pero tiene un bajo desempeño y no se comparte mucho, está acá. Tengo un contenido que tiene un bajo desempeño y tiene una baja alineación, entonces eso prácticamente es basura, ¿ya? Es un contenido que nosotros no vamos a poder aprovechar, ¿ya? Y acá tengo un contenido que tiene un alto desempeño, pero posiblemente tiene una baja alineación con el público. Entonces esto sería un tema intermedio donde podríamos ver si este contenido le mejoramos o cómo podemos aprovechar ese tipo de contenido. Lo siguiente que vamos a ver acá es una matriz para establecer la proporción de los contenidos que nosotros vamos a publicar. Acá tenemos una persona en Argentina que nos presentó esta idea que a mí me gustó bastante, que le denominó el mix Tom Cruise. El mix Tom Cruise es el hecho justamente donde nosotros creamos un contenido y ese contenido va a ser más o menos cercano a los valores y a las características de nuestro producto y nuestro servicio. Todo ese contenido tiene que ser interesante para el público, pero de ese contenido interesante para el público vamos a tener en cuenta que hay un contenido que va a ser más representativo de nuestro producto, de nuestra marca, y otro contenido que va a ser menos representativo. Entonces hacemos en esta matriz, justamente tenemos tres columnas que nos indican, por un lado, lo que es un contenido. Aquí dice que es muy Tom Cruise o completamente Tom Cruise porque se refiere a las películas donde él se muestra de la manera que la gente más lo recuerda, ¿ya? Este vendría a ser, en calidad de nuestro contenido, el que más nos representa a nosotros, el 70% de nuestro contenido. El 20% de nuestro contenido, aquí por ejemplo pone la analogía de menos Tom Cruise, donde él ha hecho papeles donde no es tan reconocido con su naturaleza característica, y entonces nuestro contenido también vendría a ser análogamente un contenido donde no nos representa tanto, pero sigue siendo muy interesante para el público, pero nosotros lo estamos adaptando un poco para ver si es que eso de pronto genera más interés en este público. Esto es interesante porque el momento que nosotros publicamos ese contenido que no nos representa tanto como solución, posiblemente nos vamos a acercar a otras necesidades o otros puntos de vista del cliente que van a tener acerca de lo que nosotros ofrecemos. Y por último, el tema de casi no Tom Cruise, que es un contenido, en la analogía que presentan acá, el actor está mostrándose aquí imágenes de películas donde él prácticamente no se le reconoce, en términos de que no se parece en nada a los papeles que él normalmente hace. Entonces, en lo mismo, nosotros haríamos un contenido que es interesante para el público, pero que posiblemente no nos está representando como marca. Ahora, ¿cuál es el propósito de hacer esto? Justamente es donde nosotros hacemos ya una experimentación para poder determinar qué información, sacándole o ya separándole casi por completo de nuestra marca, es interesante para el público, y a través de esos elementos tener ahí datos de valor para nosotros poder acercarnos y detectar y percibir intereses y comportamientos de nuestro público. Veamos. Finalmente, aquí les dejamos una matriz de flujo de trabajo. Esta matriz de flujo de trabajo es recomendable en equipos. Si es que el trabajo lo va a hacer una sola persona, realmente va a hacer todos los pasos que están aquí también, pero va a ser directamente solo esa persona. Entonces, esta matriz les puede ayudar para ver qué se hace primero, qué va después y qué pasos se pueden seguir. Continuamos con la parte de lo que sería el análisis de datos. Entonces, como decíamos, el trabajo del Community Manager, el trabajo fundamental del Community Manager es poder generar resultados. Para generar resultados necesitamos ver el desempeño del trabajo que se está haciendo. En principio nosotros tomamos una serie de medidas, medimos los resultados y en base a esos resultados vamos a poder cambiar. Entonces, esta parte fundamental es la medición de esos resultados. El Community Manager tiene que revisar entonces los indicadores. Esto se les conoce también como KPIs o indicadores de desempeño, ¿ya?
Y vamos a ver aquí algunos que nosotros sugerimos. Ustedes pueden tener muchos otros, y de la misma manera también es recomendable que ustedes, de toda la cantidad de indicadores que pueden tener, de preferencia elijan entre 3 y 5 indicadores, ¿ya? Porque menos de 3 posiblemente les van a dar información incompleta, y más de 5 posiblemente van a generar demasiados datos que ya no son relevantes. Es decir, lo recomendable es entre 3 y 5 indicadores que sean los más significativos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que son indicadores de conversiones y resultados, como el ROI, que es el retorno de la inversión, el CPA, que es el costo por adquisición, el CPL, que es el costo por lead o costo por un cliente potencial, el porcentaje de conversiones, el CTR, que es el número de clics por cada 100 veces que han visto una publicidad. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, KPIs de interacción y alcance, donde vemos cuántos usuarios hemos logrado conseguir engagement, o cuántas personas han visto así de pasadita nuestra información, cuántos comentaron, cuántos compartieron, cuántos dieron me gusta, etcétera. Estos son indicadores, como les digo, dependiendo de los objetivos que ustedes estén teniendo y de la etapa del negocio, van a ser significativos. Los KPIs, por ejemplo, aquí de comunidad y gestión, donde tenemos fans o seguidores y publicaciones. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta los datos que sean más relevantes. En algunos casos los fans no van a ser relevantes, sino lo que va a ser relevante va a ser las comunicaciones, o las conversiones, o el número de visitas, etcétera. Entonces ustedes deben valorar bien qué es lo que significa o tiene más representación para ustedes en el resultado, y esos indicadores irles evaluando cada vez. Tenemos finalmente, cerramos aquí con una serie de herramientas gratuitas. En esta parte de las herramientas gratuitas, como les había comentado, este video es un poco un resumen. Entonces la parte aquí de las herramientas gratuitas va a estar resumida, y esta es la que se va a presentar en el video de investigación de mercados que les comentaba, justamente donde vamos un poquito más a ampliar el funcionamiento de estas herramientas. Veamos. Entonces tenemos aquí las herramientas gratuitas, que van a estar enfocadas en las principales actividades del Community Manager. Estas actividades, si les vemos en etapas, serían buscar, donde vamos identificando públicos y contenidos; crear, donde ya vamos creando propiamente los contenidos; publicar esa información; difundir, para hacer que más gente se entere, o la propagación; y evaluar, que es justamente la revisión de los datos. Entonces, aquí tenemos algunas herramientas. Por un lado, ustedes pueden utilizar Google ya como una herramienta para buscar los contenidos y para identificar. Ahí les recomiendo que utilicen Google Trends o tendencias de Google, ya, para poder encontrar información de clave. Y también tienen ustedes Google planificador de palabras clave. Ya, ustedes pueden registrarse de manera gratuita en Google Ads. Entran al sistema de publicidad de anuncios de Google, pueden registrarse gratis porque no les obliga a pagar. Y una vez que ustedes están registrados, hacen como que van a armar una campaña y pueden ya tener la herramienta esta del analizador de palabras clave. ¿Ya? Por otro lado está Facebook. Facebook tiene algunas herramientas. Facebook Audience Insights, o las audiencias de Facebook o públicos de Facebook, que nos permite tener datos específicos de gente en rangos de edad, en intereses, en páginas que están siguiendo, etcétera. Entonces ustedes pueden de esa manera encontrar ese público que ustedes quieren contactar. Facebook tiene esta herramienta. Adicionalmente, Facebook también, vamos a mostrar otras opciones que tiene acá. También tiene un Facebook Analytics, que es un sistema que se puede conectar al momento que ustedes ya tienen su página en Facebook. Ustedes entran a Facebook/Analytics o facebook.com/Analytics, y ahí ustedes pueden solicitar que se empiecen a generar los datos para poder revisar esta información, que es sumamente interesante, del desempeño ya de su página específica. El de audiencia es del público que tiene Facebook, y el Analytics es del desempeño de su página. Aquí tenemos, cuando ustedes van a crear contenidos, Canva. Canva es un sistema sencillo que les permite crear mediante plantillas diseños y contenidos gráficos. Entonces, si ustedes no tienen un diseñador gráfico, Canva puede ser un apoyo para hacer un trabajo rápido y de una buena calidad. FreePic es una librería de contenidos, que en este caso sí va a necesitar la mano de un diseñador, pero en cambio FreePic tiene mucha cantidad de fotos, vectores, etcétera, que son contenidos útiles para crear publicaciones, y estos contenidos son gratis o de un bajo costo. Tenemos Hootsuite, que es una herramienta para publicar contenidos de manera programada. Entonces yo puedo decir a Hootsuite: publique este contenido mañana a las 3 de la tarde, este el jueves a las 8 de la noche, y este el domingo a las 2 de la mañana.
Entonces, puedo programar esos contenidos y además Hootsuite me da ciertas estadísticas. Ahora, ustedes también desde Facebook pueden hacer una publicación programada, pero Hootsuite les permite conectar 3 redes de manera gratuita. Ustedes, si es que pagan, tienen más redes. Ustedes pueden conectar 3 redes de manera gratuita, de forma que ustedes pueden tener una empresa que esté en Facebook, en Twitter y qué sé yo, en una red más, y hacer publicaciones programadas para las 3 redes. Tienen TweetDeck, que es una cosa parecida, pero específicamente enfocada en Twitter. Tienen Audience, que es una herramienta avanzada de análisis del desempeño de los usuarios. Tienen Google Analytics, que es una herramienta, en este caso, básica que ustedes deberían tener. Si ustedes tienen un sitio web, ya deberían tener Google Analytics. Google Analytics es una herramienta que nos permite ver cuántas personas nos visitan, en qué horarios nos visitan, en qué páginas se están quedando, qué plataformas utilizan, qué tipo de navegadores, etc. Entonces, la información de Analytics es vital. Es una radiografía de todo lo que está pasando en el sitio web de ustedes. Facebook Insights. Facebook Insights es otra herramienta de Facebook, pero en este caso que está orientada al desempeño de la página. Entonces, en Facebook Insights yo puedo ver cuántos usuarios están llegando a mis publicaciones, cuántos fans se me están sumando y otros resultados de las publicaciones y del desempeño en nivel de fans, etcétera, interacciones de mis publicaciones, tanto las pagadas como las gratuitas, las orgánicas. Twitter Analytics viene a ser una cosa parecida, pero en Twitter. Estadísticas de YouTube. Estadísticas de YouTube tiene ahora un sistema mucho más interesante de mostrarles a ustedes qué es lo que está pasando con los videos, las fuentes del tráfico, el tiempo que la gente se está demorando, etcétera. Muy recomendable para que lo utilicen si ustedes publican videos en YouTube. Bitly es una herramienta que se llama recortador de enlaces o de hipervínculos. Por ejemplo, en esta página ustedes ven un enlace de esta persona que generó una lista de 21 herramientas gratuitas. Esta dirección es bastante larga. Si yo lo coloco en un tweet, posiblemente me va a quedar corto el espacio. Entonces, herramientas como Bitly me permiten poner direcciones largas o URLs que les dicen largos y generar direcciones cortas, ¿ya? De esta manera yo gano en caracteres. Por ejemplo, en Twitter va a alcanzarme mejor y estéticamente también me va a ocupar menos espacio el URL, porque lo más importante es mi información. Entonces, por un lado me beneficia de esa manera, pero también Bitly me permite contabilizar esas acciones. Entonces, herramientas como estas, y hay otras más, para recortar los URLs, me van a decir cuántas personas me visitaron, ¿ya? Y de esa manera yo también puedo hacer una estadística de esta información. Y finalmente, en las sugerencias tenemos aquí Social Mention, que es un poco para el tema de lo que es, como habíamos visto, asuntos como la reputación, donde nosotros queremos ver qué es lo que la gente está diciendo de nuestra marca. Entonces, Social Mention tiene esta posibilidad de donde ustedes ponen una frase clave, el nombre de una marca, etcétera, y una ubicación donde ustedes quieren rastrear, y esta herramienta les puede generar información útil de qué es lo que está pasando, cómo la gente está percibiendo una marca. Ahora, este tipo de herramientas tienen mucha información en Estados Unidos, en Europa, en países con mucha población y desarrollo tecnológico. En países menos desarrollados tecnológicamente o con menos poblaciones digitales, vamos a tener seguramente muy pocos datos o menos datos de los que ustedes posiblemente van a estar buscando. Y esto básicamente es lo que les quería comentar por hoy. Como les decía, en otros videos vamos a hablar de más temas, vamos a presentar más información y espero que hagan preguntas, cualquier cosa, tienen mi correo, las direcciones acerca de este video, etcétera, como quieran, se pueden comunicar y estaríamos en contacto. Suscríbete a nuestro canal. Envíanos tus consultas a pregunta@osvaldovera.com.